tamén me tengo aconsejado que faigan as que se iba a posible. Estoy seguro que non nos vamos a entender, porque nunca lo deben tirar entonces seguramente va a ser la carrera para ellos. Pues ahora sí que ya nos puedo adelantar este cuento que trata sobre este zagal. Se llama Severino. Este zagal va a nacer en una aldea de Pirineo y desde muy chico se va a apasionar por la música. Así nos pues, sin más preámbulos, damos comienzo a este cuento que se titula El secreto de Iberia. Es verdad, Iberia es la historia de un zagal, más o menos de la nuestra edad. Ese zagal que se llama Severino va a nacer de las montañas más altas. Todo el mundo de las leyendas y las fadas siempre van a ser parte del día. Desde que yo era chico va a tener que estudiar con familia, a fer la llenya, tirar ganado, pero lo que más gozo de fema era tornar a casa para sentarse con la suya yaya al lado del fogarín y sentir las historias que ella le contaba. La yaya le va a contar que en los tiempos de antes se sentía música en el vino por las calles y por los montes, porque la gente cantaba cuando trabajaba, se cantaba en las reuniones, los niños cantaban cuando jugaban y sobre todo se cantaba a casa con los yayos. La suya yaya me dijo: Chique, allá en días, anda las mesas cantaban y lo feban en muchas yenguas, Severino, en muchas yenguas. Cuando Severino va a nacer, ya no llevaba mucha gente a la aldea, que la gente gran va a tener que emigrar para poder trabajar pues, a Barcelona, a Zaragoza, a Madrid, a Francia. Todos esos lugares se llenaban de gente de las aldeas para poder trabajar, mientras que todos los trabajos de Iberia se quedaban sin feria. Poco a poco, la aldea de Severino se va a ir quedando sin música y sin menores. En poco tiempo, la familia de Severino también va a tener que emigrar a la ciudad. Pero un día antes de ese viaje, Severino va a pujar al carro casa. Antes tenía Rose, juguetes y trastes. Así, Severino va a abrir un arco y va a encontrar una flauta que era del suyo yayo cuando era joven y cuidaba del ganado. Y esa flauta estaba hecha con la firma de un quebrantahuesos. Severino se va a emocionar y va a correr al monte a tocarla. Y ese sonido era mágico y le va a embolicar. De seguida, unas voces dulces y profundas le van a contestar. Eran las fadas, los bosques en las montañas que van a cantar las suyas melodías.
Ella le va a decir que había pasado toda la vida en la aldea y que ella iba a su lugar, al pie de las montañas. Pero pronto va a recobrar la alegría, porque se va a acordar de una canción que le cantaba con el chabón, que la cantaban por las noches, en la cocina, al lado del fogarín, sobre todo en invierno. No más empleaban un instrumento, no iba otro más que una antigua mesa de madera. Castañuelas árabes. Y algo curioso,
Cucharas. Pero navega sobre todo panderetas. Y más panderetas. Probablemente el traste de percusión más conocido en todo el Mediterráneo. Severino se acordaba de la suya yaya y del que en el suyo lugar se tocaba y se sacaban botas todos los días. También le va a mencionar que toda esa gente en la fiesta conoceba instrumentos tan conocidos en Aragón como el guitarrico y la bandurria. Así nace en esa fiesta la jota va a sonar así nace. Y él andaba dándole vueltas toda la tarde, andaba a pensar y pensaba qué pasaría con esos trastes si tocasen unos otros ritmos, otras melodías, incluso otros estilos musicales. Ya cuando cae la noche, Severino se vaya a dormir y como en otras tantas ocasiones va a soñar con música. Pero esta vez lo va a hacer con una canción que acompañaba a una bonita voz en un idioma ibérico como el portugués.
Severino y todos los suyos amigos se van a dar cuenta de bella cosa muy importante. Se van a dar cuenta de que evan de un lugar de gran riqueza cultural y musical. Que evan parte importante de un lugar a saber lo de Mágico. Un lugar que van a llamar Iberia Impura. Severino en ese viaje le va a ir conocer muchos trastes, muchos ritmos y muchas ches de diferentes lugares. Encara se pasaba triste cuando se acordaba ya de la aldea y de las suyas montañas. Pero siempre que eso le pasaba ese recuerdo, se le transformaba en forma de un juego, en forma de una canción, en este caso en forma de un juego canción, que le dicen ya salió al baile y ahora nos tenéis que ayudar con las vuestras voces, vuestras palmas. ¿Están preparados? Sí, a ver esas manos, sí, bien. Es bien fácil. Solo tenéis que repetir lo que yo cante. Así de sencillo. Así nace. Muy fácil, de verdad. Y luego tenéis que tocar las palmas. A ver, ¿qué hizo? Jorge. Bueno, pues este traste, no es una casa, es una buzaina, que también en muchos lugares de Iberia, de Aragón, le dicen gaita, ¿vale? Y hay un traste que va a llegar a Iberia desde el norte de África, que ahora la podemos ver y sentir en lugares como Marruecos, Egipto, mismo Turquía. En Iberia también la podéis sentir en Cataluña, Soria, León, a Valencia, y como no también Aragón. Aragón, pues se emplea para acompañar los dances de palos, también para acompañar las comparsas de gigantes y carreteros. Así las que tuviera con ese o de censura. Ya me fijaste. Bien, es bien fácil, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar Alfredo, ¿verdad? Sí. Exacto. Con la guitarra
muchas veces después, repetir. ¿Sí? Bueno, ya, claro. Probad, ¿eh? Pero cuando yo diga, yo mando. Siempre. Es jefa de coro. Eso se nota. Doy fe. Además de estadilla. Bien. 1, 2, 3 y ha salido al baile marcando sus pasitos. ¿Eh? Espera. Mando yo. ¿Sí? A la de 3. Y 1, 2, 3 y ha salido al baile marcando sus pasitos. Aquí se no tiene coro. Segunda frase. Pero fácil también. ¿Sí? La niña de los cacharros, la de los cacharritos. Y 1, 2, 3 y la niña de los cacharros, la de los cacharritos. Pues ahora lo chutar, ¿vale? Yo primero. Y 1, 2, 3 y ya ha salido al baile marcando sus pasitos, la niña de los cacharros, la de los cacharritos. Y 1, 2, 3 y ya ha salido al baile marcando sus pasitos, la niña de los cacharros, la de los cacharritos. ¿Sí? Yo creo que se marcha. ¿Sí? ¡Vamos allá! Y 1, 2, 3 y... Salido al baile, marcando sus pasitos, la niña de los cacharros, la de los cacharritos. ¡Otra vez! Ya ha salido al baile, marcando sus pasitos, la niña de los cacharros, la de los cacharritos. Tiene la cara de rosa y el corazón de gitana, los ojillos que ella tiene. Me están empujando el alma. Marcando sus pasitos, la niña de los cacharros. ¡Os oigo! Y ya ha salido al baile, marcando sus pasitos, la niña de los cacharros, la de los cacharritos. Tiene la cara de rosa y el corazón de gitana, los ojillos que ella tiene me están embrujando el alma. A la siguiente más energía, ¿eh? Bueno, la verdad es que ya lleva un tiempo que se ha venido. La beba necesita tornar a la aldea y darle una sorpresa a la yaya. En ese viaje va a seguir descubriendo muchas cosetas interesantes. Va a descubrir que en Iberia, a más de trastes que van a llegar desde el norte de África, la beba también trastes con la gaita
va a llegar a un pueblo chicorrón de Aragón, que le dicen Castillo Roy, donde le van a enseñar una canción en la lengua que él sabe, una lengua tan aragonesa como el catalán de Aragón. Y con esa lengua y con este instrumento le van a enseñar esta canción, que se dice La Mare de Su. Y también me tenéis que ayudar, ¿de acuerdo? Tenéis que dar solo 3 palmas, ni 4, ni 5, ni 10, solo 3, ¿vale? Venga, vamos a ensayar, ¿de acuerdo? Y... Bueno, la primera siempre va... La verdad es que no. Vamos a probar de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Sí? 3, ¿eh? Y... Bueno, la cuestión es que esa zagala tocaba un tambor de cuerda. Como podéis ver, un instrumento con estrafalario, muy raro. Y él tocaba junto con un chiflo, un chuflo, que no lleva una flauteta que tiene muy grande. Pues ese instrumento va a venir a estas tierras desde el norte, a atravesar los Pirineos, para quedarse por allí. Y allí también le van a enseñar una canción en aragonés, que van a pasar ahora. La cuestión es que el zagal estaba todo, porque todo lo que veía, todo le gustaba. Le gustaban los trastes, le gustaba la canción, le gustaba la zagal. Pero una de las cosas que más le va a gustar es que toda la chenca y la beba la acompañaban haciendo ritmo. Pero lo hacían con su propio cuerpo. Así que vamos a ver cómo lleváis el ritmo corporal, ¿vale? Pues meteré de feo, sin hacer ruido, por favor. Y la francesita te os enseña cómo se fa.
chiquillos que van por allá, los olivares, se juntaban a tocar y cantar canciones en el aula, como esta que va a ser. Lo ceban con trastes un poco raros, banderos cuadrados, muchas pasteletas y sobre todo unas varas. Así las va a sentir, se viene esta canción que charra, que le dicen la espada de la olivera. Y así va a descubrir que la pluma que el suyo yayo tocaba no iba una flauta, sino que iba un albo, algo así como un clarinete que se va ese sonido envolvente. Con mucho cuidado va a conseguir conservar la pluma, a tocarla precisamente, cuando ya no más le quedaban dos curvas para dejarla. Todas las casas estaban cerradas, no se sentía nada, hasta las montañas estaban. Severino va a pensar en un río, será cosa triste, pero aún así va a correr a coger la pluma del suyo abuelo y se va a tomarla con todas sus fuerzas. Cuando la va a sentir la suya yaya, va a salir corriendo de casa y se va a sentar en el medio para ver cómo todo el lugar se va a llenar de música y de vida naturaleza. Al mismo tiempo, esas voces dulces y profundas de allá días volverán a repetir las melodías de Severino.
había sido. Pero en esta ocasión no estaba sola. Estaba con sus amigos, con todos vosotros. ¿Quién quiere subir y ayudar a Severino a recuperar las fiestas de su lugar? A ver, voluntarios. ¡Voluntarios! ¿No? Un aplauso para ellos, ¿no? ¿Se pasan bien con las palmas? ¿Sí? va a comprender que si va a ser imposible tornar a l'aldea va ser perquè la suya abuela mai va querer abandonar l'aldea. Va comprender que va ser ella que va evitar que los montes y las barzas se tragasen las calles de la aldea. Va comprender que va ser ella quien va a mantener en pie las paredes de las casas, desafiando al destino y evitar que se convirtiese como tantos otros lugares en una aldea fantasma donde ya no podían vivir ni las fadas de Mosca. De repente, en esa fiesta, la yaya es va. Fa tiempo, cuando era joven, en este lugar contaban una canción que charraba de las mujeres como un ejército de vida, un ejército de escenas, y todos la quiero enseñar. Pero primero Severino
Ese traste tiene 3 sonidos. Son muy fáciles, estos los tenéis que aprender, ¿vale? El primer sonido es este. Fa. El segundo es este. Ti. Y el tercero es do. ¿Sí? Repetir. Fa. Ya que si no vamos a aprender, luego tendréis un problema. Gatito, me fascino. Bueno, pues eso. Y la canción de Nueva Rock. ¿Vale? El primer ritmo lo ceban las mujeres. ¿Sí? Y el ritmo decimos así. Gatito, do, gatito, do. ¿Sí? Es fácil, ¿no? Vale. Así es que primero lo toco yo y después lo tenéis que contestar vosotros. ¿Vale? ¿Estás listas o no? ¿Sí? No, aquella dice que no tiene. Venga, vamos. Aquí se está fresco. ¿Sí? Va. Primero lo soy yo, ¿sí? Luego lo tenéis que repetir vosotros. Va. Fuerte. Va a ser. Las mujeres están dormidas. Va a ser duro esto. A ver. Si lo siento. Gatito, gatito. Y luego vosotras tenéis que decir gatito, do, gatito. ¿Es fácil o no? ¿Sí? Venga, a ver. Empiezo, ¿eh? Yo mando más que esta, ¿eh? Dice que Voy. Fuerte. Así, gatito, gatito, gatito. Así que como dice el segundo ritmo, primero fue el ritmo de las mujeres, vosotras lo tenéis que repetir, y después fue el ritmo de los hombres, vosotros lo tenéis. ¿Sí? ¿Sí o no? Hay caras de cielo. no hace sentido. A ver. Voy. Primero de las mujeres, ¿vale? Vamos a probar otra vez. No sé si lo conseguiré, pero vamos a probar. ¿Va? Primero de las mujeres, ¿sí? Me voy, ¿eh? Tengo aquí un traste de invención propia que no había tenido pero este sí que lo había. Tecnología.
esa noche, tocar esta canción, cuando los músicos se van a ir a dormir, Severino va a ir corriendo a casa de ella, a darle las buenas noches. Y cuando va a entrar en casa, la va a venir sentada al lado del fogarero. Y antes de poderle decir cosas, la suya yaya le va a decir: Severino, ya sabía yo que si de regular encontrabas la pluma del tuyo yayo y la hacebas sonar antes de marchar a la ciudad, las fadas te hechizarían y no dejarías de viajear, de estudiar y de trabajar. Anta volveré a tu lugar para llenarlo de música y de vida. La suya yaya le va a decir que esa Iberia infinita que va a ir buscando en ese viaje no va sino la tierra que va a saber enriquecerse de las chens del norte y del sur, que en otro tiempo estiban vivir. Va a recordar también que todos los hombres y mujeres en la tierra son iguales, que
lenguas distintas, que tengan diferentes culturas, o aunque el color de la nuestra piel no sea el mismo. Así es que con esta canción terminamos ya este cuento, concierto, algo extraño, y lo fue con una canción que está en secuestro en ese disco, que charla de este proyecto, el proyecto de Iberia y Mulica, en el que nosotros pensamos que la Tierra ha de ser un lugar para todos, un lugar donde podemos juntos y en paz, y un lugar, como dice la canción, donde poder amar. Así es que mayor que no más ser, estar juntos. Y cuento con